¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Controversias. Estamos aquí hoy, miércoles 29 de noviembre, en pantalla quienes estén siguiendo el programa por Controversias Radio en YouTube, @Controversias Radio. Si lo estás buscando en la barra de buscador de YouTube y no lo encontrás, verán a mi lado el joven rostro de nuestro amigo, columnista, colaborador de Controversias, el escribano Bruno Acosta, a quien saludamos ya de entrada. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal, querido Nicolás? Un placer estar contigo, un placer estar con la audiencia y una alegría. Muy bien, Bruno, si nos estás escuchando por CX10 Radio Continente, recordá que podés, después del programa, pasarte por Controversias Radio en YouTube y apreciar estos jóvenes y bellos rostros como el de Bruno Acosta y Nicolás Quintana. No solo nuestras voces, sino nuestros bellos rostros. ¿O no, Bruno? Uno puede apreciar Exactamente. la belleza masculina, más allá de... ¿Sí o no? La virilidad. Ay, ¿Te acordás que hablaste de la virilidad del movimiento? Exactamente, Bueno, exacto, exacto, exactamente. bueno, si quieren apreciar la virilidad del movimiento es por Controversia Radio. Bruno, hoy, como es habitual en ti, vamos a estar hablando de temáticas y como es esperable en Controversia, mirá el nombre que tiene, un poquito controversiales, ¿verdad? Porque en Uruguay cuestionar lo que es el dogma democrático, aunque sea para mejorarlo, aunque sea para decir, quiero mejorar la democracia, quiero seguir en democracia, pero mejorarla, no, no se te permite, ya se te mira mal. Y vos siempre traes una reflexión de esas, generando muchas controversias. Y yo te invité, ya que tenías un tema planteado, alrededor de la cuestión de la democracia, te planteé que hablamos de esto que fue el acto que se hizo recordando lo que se llamó el Río de la Libertad, ese acto que se dio en 1983 y que hace poquito se homenajeó, se reinterpretó, se recordó a influjo de una iniciativa del Partido Independiente, que fue quien convocó el acto y que fue quien elaboró la proclama, que luego leyeron jóvenes de todos los partidos menos de Cabildo Abierto, que partido Cabildo Abierto que adherió al acto y que podría no haberlo hecho, digamos, y hubiera sido mejor, porque esto es verdaderamente, es una fantochada, ¿no? Hablar de la democracia y que lo organice un partido que no llega al 1% de los votos, o tal vez es muy representativo de la democracia que tenemos, Bruno, una democracia donde el 1% de los votos manda sobre el 99% de la población. ¿Qué sentiste vos cuando viste todo esto del acto? Y luego vamos a ir a la proclama, ¿eh? Pero ¿qué te despertó a vos esta idea del acto? ¿Cómo se organizó? ¿Las fotos? ¿Lo que se dijo? Nicolás, el acto, yo estuve viendo información acerca de los asistentes en aquel momento. Entre ellos estaba Pablo Mieres, del Uh -huh, Partido Independiente. uh -huh. Quizá por esa razón, o entre tantas, él tuvo esta iniciativa. A mí lo que me generó fue lo siguiente. Para mí es una confirmación o es una actitud que tienen los políticos de todos los partidos de trabajar, vamos a decirlo así, y no sé si es la mejor expresión, pero trabajar con la memoria que ellos han construido, o mejor dicho, con el relato que ellos han construido. Entonces, tienen que reafirmarse en ese dogma. Todavía no me estoy explicando, pero ya me voy a explicar. Ellos han construido todo un relato, ellos han construido el relato democrático, el relato contra la dictadura, y todo relato o toda historia necesita sus hechos, ¿no? sus fastos. Y bueno, el relato contra la dictadura y el relato pro democracia, dogma democrático, uno de los hitos es
este hecho del acto del obelisco. Entonces, ellos lo tienen que reafirmar, ellos lo tienen que poner en cartel, lo tienen que publicitar, tienen que juntarse todos, porque fueron los beneficiados por ese acto y por lo que pasó al final del proceso cívico-militar. Ellos tienen que hacerle llegar a la gente que ellos están en el buen camino, que ese es el camino, que está todo bien, porque, y si me permitís, voy un paso más, está aquello de lo que siempre se denomina la teoría de los dos demonios. Claro. Entonces, se presentan como demonios, por un lado, a los terroristas, a los subversivos, y por otro, a los militares. ¿Y dónde están los políticos? No, no están los políticos son ángeles, no tuvieron nada que Son ver. las víctimas. Claro, son las víctimas. Entonces, esto forma parte de esto. Acá los políticos no tuvieron nada que ver, fueron víctimas, estaban proscriptos algunos de ellos, y surgió este acto por obra y gracia del pueblo, por obra y gracia de la fuerza de los políticos, y el río de la libertad, y canciones de Citarrosa como se pasaron en ese momento, y canciones de los olimareños, y marxistas mezclados con liberales, con socialdemócratas, Mieres, Sanguinetti, Ope Pasquet, con algunos elementos subversivos del Frente Amplio, participaron de ese acto. Bueno, entonces, en definitiva, lo que te quiero decir en una palabra para hacerlo más claro posible, ellos tienen que reafirmar ese relato. Y la manera de reafirmar ese relato es esta, como pasó también cuando los 50 años del 27 de junio, que por supuesto condenas altisonantes contra el golpe de Estado. Bueno, los políticos han hecho muy bien ese trabajo de aparentar ser lo mejor que hay en el país, lo más inocente. Ahora, tú mismo estarás pensando en este momento porque sé que has leído encuestas al respecto. Yo creo que lo han hecho bastante bien. Por algo siguen en el poder, por algo prácticamente no tienen cuestionamiento, pero así como te digo eso, te digo también que tú has presentado encuestas que la gente no les cree. Entonces hay como una suerte de dicotomía. Por un lado, ellos parecen estar muy cómodos, están haciendo su trabajo, pero por otro se hacen encuestas y no parecen con tanta credibilidad. Pero bueno, ellos hacen su trabajo, ellos necesitan quedarse con el poder, estar en el poder, son parásitos y ganan muy buena plata. Entonces, bueno, forma parte de este relato en definitiva y con esto cierro mi intervención. Bien, Bruno, me llamó la atención algo y quiero recibir tu opinión al respecto. Cuando uno mira fotos del acto del obelisco, el original, lo que ve es un montón de gente. Un montón de gente. Por razones obvias, no se veía un montón de políticos, sino un montón de gente. Eso es indudable, pasó. Sin embargo, en este acto que quisieron hacer recordando ese acto del obelisco, la gente no tenía ninguna facilidad para ir. Era un acto de políticos, con sillitas, autoridades que tienen sus lugares reservados, adelante, proclamas leídas por jóvenes asignados por cada uno de los partidos políticos, algunos de ellos que no existían en esa época. Entonces, todo muy extraño. Y uno piensa, che, ¿qué es la democracia en su esencia? ¿Es la gente? ¿Es el soberano y el votante? ¿El pueblo, digamos como concepto abstracto? ¿O son los partisanos, ¿no? Aquellos que adhieren a una corporación política, a una parte de esta estructura política, porque son partidos, porque parten, ¿no? Parecían que ellos son los actores principales de la democracia y se arrogan para sí, porque es increíble, ellos están ahí para homenajear la democracia, pero en todo caso se están auto-homenajeando a ellos que no tienen un carajo que ver ni con nada de lo bueno que puede haber. Son los padres y las madres de todo el desastre y todo lo que sufrimos, todos los déficits fiscales, todos los impuestos que nos arrebatan la vida, el hambre, la desesperanza, la bajeza espiritual del pueblo
que no le permite tener un propósito y un sentido en la vida, y luego nos preocupa la baja natalidad que apareció muy claramente en el censo, y además los suicidios. Una sociedad sin propósito, sin Dios, que se sorprende porque la gente se suicida. Para mí es lo más lógico y evidente, porque a mí me sacás el propósito, me sacás a Dios y yo no tengo sentido, no tengo nada. No tengo nada, Bruno. ¿Qué es esto de los partidos políticos encabezando algo que es para la democracia y es para la gente, y la gente que no puede ingresar? ¿Qué es esto? Si me permite, se me ocurren dos comentarios para hacerte que me parece que son oportunos sobre lo que dijiste. Yo estoy totalmente de acuerdo. En un momento dijiste, es un acto para que auto-homenajearse. Lo dijiste en una palabra mejor de todo lo que yo dije antes. Es eso, para auto-homenajearse, para hacerse los angelitos, para ensalzarse ante el pueblo. Eso por un lado. Y por otro lado, se me ocurre decirte también, tú dijiste, ¿cómo es esto? ¿Es el pueblo o son los partidos políticos? Hay un pasaje en un libro que es una oración de Arturo Enrique Sampay, que fue un eminente politólogo, jurista, eximio politólogo y jurista argentino del siglo pasado, que tiene un libro muy bueno que se llama La crisis del Estado de Derecho liberal burgués. Y en una parte él dice lo siguiente, dice, de memoria, ¿no? Una oración, donde la teoría del Estado de Derecho liberal burgués dice pueblo, o podríamos decir, donde la teoría democrática dice pueblo, la sociología del mismo solamente encuentra la presencia de partidos políticos. Es decir, debajo de esa teoría, de esa parafernalia de llenarse la boca con el pueblo, debajo, la sociología, si nos vamos realmente a lo que ocurre en los hechos, nos encontramos con la presencia de partidos políticos, no de pueblo. De ahí que a la democracia se le llame, por varios autores, la partidocracia. Entonces, es tal cual lo que estás diciendo o estás intuyendo. Para la democracia liberal es fundamental, es necesaria, si no, no existe, la presencia de partidos políticos. Por eso le podemos llamar con propiedad partidocracia. Y por eso es la importancia que vos ves que se le otorga a los partidos políticos y a sus representantes. Porque los partidos políticos, como yo también enseño esto en las clases, a su vez tienen sus dirigentes. Esos dirigentes son los que tuviste el otro día ahí. Julio María Sanguinetti y Mujica encabezando el acto, aparte. Mamita querida. Si querés te doy la palabra y te digo, ¿qué te merece que Julio María Sanguinetti y Mujica sean los que encabecen ese acto? Eso ya habla por sí solo la subversión que implica. Porque fueron dos hombres que, ya que estamos así coloquialmente hablando, para mí, a veces me pongo a pensar y digo, capaz que son están en el podio de los tres tipos que le hicieron más daño al país en la historia, sumándole a José Valle y Ordóñez. Sí. Mujica, Sanguinetti, José Valle y Ordóñez. Capaz que por ahí querés poner a Tabaré Vázquez, no sé. Pero que encabecen el acto esas figuras, imagínate, ¿no? Pero es elocuente que Tabaré Vázquez haya quedado afuera del top 3. Claro. Top 3 que yo comparto. Lo comparto. Yo te voy a traer parte de la proclama, porque son increíbles. Bueno. Mirá cómo arranca la proclama, Bruno. Nos reunimos, primero quiero decir algo, voy a romper acá una infidencia. Cabildo Abierto iba a tener un joven leyendo esa proclama. Y la responsabilidad iba a caer en un joven que está en mi agrupación. Cuando yo me entero, hago la comunicación y digo, no, esa proclama no. Cuando me entero que la escribió Mónica Botero, porque la gente no lo sabe, la proclama la escribió Mónica Botero, la integrante de InMujeres, es decir, una agrupación feminista financiada por el Estado, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, integrante del Partido Independiente, podría estar en el más rancio o Frente Amplio,
podría estar en el Partido por la Victoria del Pueblo, en el Partido Comunista. Justo cayó en el Partido Independiente, con Mieres, que le tienen que hacer una transfusión de sangre para poder caminar, porque es una butifarra, no tiene sangre. Entonces, no hubo que explicarle nada, ¿no? Lo único que le dijimos, mirá, esto es esto y esto. Yo no quiero ir, dijo. Ya está. Entonces, no es joven de Cabildo Abierto. Esto es para mucha gente, para que escuche mucha gente, que se pueden hacer cosas. Si vos le ponés cariño, le ponés garra y le ponés principio, vos podés incidir mucho. Cabildo Abierto adhirió al acto, mandó un representante, el diputado Testa, pero no tuvo ningún joven en la proclama. Esa fue nuestra incidencia en el acto. Sacar al nuestro de ahí. Porque no han puesto otro, no lo pusieron, tema de ellos. Después de haber contado esa infidencia, que la cuento, pues ya me calenté y bueno, lo cuento. Desde luego que no me sirve contarlo, pero ya está contado. Mirá lo que te voy a leer, porque leí esto y ya me calenté. Nos reunimos hoy los representantes de los partidos políticos nuevamente al pie del obelisco para recordar aquel acto de hace 40 años. Esto es lo que decías vos. O sea, esto es explícito. Nos reunimos los representantes de los partidos políticos. O sea, ponés en la primera fila a los más ponzoñosos, a los cerdos más grandes que tenés en la vuelta. Todos los partidos políticos en la vuelta, con la sillita. Después de eso pones a los jóvenes, un acto además despreciable. Es decir, vamos a elegir un joven por partido y le delegamos la responsabilidad de leer la proclama mientras nosotros los miramos y le decimos, bien, pibe, bien, leíste la proclama que te escribimos. Un acto de desprecio a la juventud, que también ejemplifica lo que los partidos sienten de la juventud, un enorme desprecio por las ideas jóvenes, por el ímpetu, eso que vos hablabas, ese afán enérgico, jovial, viril, con el cual identificabas los movimientos en España y todo lo de, bueno, todo lo que ya hemos hablado de José Antonio y un montón de cuestiones, lo desprecian hondamente, y mandan a esos jóvenes como carne de cañón a leer partecita de una proclama que les escribieron. Lamentable, me da asco. Dice, un Uruguay democrático sin exclusiones. Solo que excluyeron a todo el pueblo. Fueron ellos, los partidos políticos. Pero mirá, pará porque te quiero traer una cosa que es más importante. ¿Dónde está? Aguantame un segundo. En ese sentido, apuntaron en la proclama, esto es de replay, ha habido instancias plebiscitarias y se han sucedido gobiernos de diferentes signos, pero jamás se ha puesto en duda la democracia. No se puede creer. Tienen encima el cinismo de recordar los plebiscitos que violaron ellos. Sentado Mujica, que era presidente cuando violaron 2 plebiscitos, aprobando esa ley interpretativa que hoy deriva en que haya prisioneros políticos en Domingo Nene y Coracelo. Solamente esa perlita del cinismo. ¿Qué opinión te merece? Tú lo dijiste, cinismo, mentira, son características lamentablemente de ellos, de los políticos. Muchas veces para escalar posiciones, para obtener cargos tienen que recurrir a esas artimañas. Así que no me extraña para nada que hayan mentido tan descaradamente, realmente. Aparte es un tema en el cual mienten, en el cual está involucrado o están involucrados, vamos a decirlo de forma ligera, pero lo decimos así para que se entienda, iba a decir enemigos, pero sus adversarios que son los militares. Sí. En muchos casos son los militares. Entonces, sí, mienten y les gusta mentir en ese caso porque les importa 3 pepinos el tema de las injusticias que se están cometiendo con los militares. Sí, porque las Fuerzas Armadas son el Estado de pie, el Estado digno, el Estado arriba, ¿tá? Lo que queda, lo demás es una ponzoña, una porquería burocrática, un conjunto de gente obesa, de bizcochos y mates y de no laburar, claro, que no sirven para nada. Y los militares son todo lo contrario, son el ejemplo de que hay Mirá el liceo militar, Bruno. ¿Por qué quieren cerrar los liceos militares? Porque funcionan
porque son un éxito, porque no repiten los gurises y porque son la demostración que la educación pública no es mala, que los Si me políticos son permitís malos. ahí, Sí. exacto, y citamos al coronel Araujo en este caso, que Mm, siempre repite que uno de esos personajes, por eso digo que fue terrible para nuestro país, que fue Sanguinetti, mm, cuando llega al gobierno, después del proceso cívico-militar, no tiene mejor idea que cerrar todos los liceos militares del interior del país. Ahí tenés un hecho evidente. Hay un odio, hay una hazaña contra el militar. Y estoy de acuerdo contigo, yo estaba pensando lo mismo, iba a decir lo mismo, porque son distintas formas de ver el mundo y de ser, y de mm. formarse y de educarse, que ruego porque nuestro ejército, nuestra marina, nuestra fuerza aérea conserve esa forma de ver el mundo, de sentir, de actuar. Porque cuidado que no se vaya a meter el germen igualitarista, el germen burgués, el germen este parasitario, el germen del mate y los bizcochos, como dijiste tú, Mm. que las Fuerzas Armadas tienen que tener cuidado. Pero en sí son espíritus totalmente distintos, como tú dijiste, y estoy de acuerdo. De ahí ese Mm. enfrentamiento, ¿no? Mm. ¿Es posible una democracia sin partidos políticos? Qué pregunta, Nicolás. Porque esta pregunta tuya El daría enunciado para... es, no es posible una democracia Ah, sin partidos políticos. bueno, Ese es el vamos a enunciado. hacerla corta. Sí, Mm. claro que es Es posible. posible. Sí, señor. Bien, perfecto. Podrían estar además y no ser centrales. Perfectamente. Bueno, ¿No? sí, o podrían estar acompañados. Acompañados de... Por ejemplo, es una pregunta preciosa y ya te digo, lo podemos dejar para desarrollarlo en un programa aparte, pero así para ser cortito, en este caso te digo, podrían estar pero acompañados. Bueno, a ese respecto, hubo un proyecto de reforma constitucional allá por la década del 70 de Micheli que justamente procuraba integrar el Parlamento de la siguiente manera. Senadores elegidos como nosotros conocemos ahora, por voto, sufragio universal, voto de partidos políticos, la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Representantes, ya no integrada por miembros de partidos políticos, sino integrada por personas que representen intereses de la cultura, intereses del trabajo, intereses de la universidad, intereses de otro tipo parecidos a estos, de la producción, Se nos del llena de trabajo, de la zurdo. cultura. Se nos llena de zurdo. ¿Cómo? Eso se nos llena de zurdo. Ah, bueno, se planteó en Mm, otro contexto, década del 70, mm, acordate, sí, ni que hablar. En este mm. momento, si haces eso, corres ese riesgo, porque notoriamente, por ejemplo, la parte de la cultura está eminentemente integrada por personas con concepciones de izquierda. Pero ¿a qué iba ese planteo? Porque hay que explicarlo. Por un lado tenés a los partidos políticos, como yo decía, acompañados Mm, por representantes de, de intereses concretos. Porque ¿cuál es el mm. problema del partido político? Dice representar todo y termina por no representar nada. Entonces, ¿cuál es la idea? Que vayan a la Cámara, en este caso la Cámara de Diputados, representantes genuinos, por ejemplo, de los escribanos. Y va el escribano Bruno Acosta, ¿qué te parece? Ah, o, bueno. o, por ejemplo, va por el Colegio de Abogados un representante y después va por la Federación Rural un representante y por la Cámara de Industrias otro representante o varios representantes. Y después va por la Escuela de Música otro representante. Y así sucesivamente. La Bellas Artes va otro representante. Entonces, tenés ahí una cámara integrada por gente que representa intereses más concretos. Eso es un poco la idea.
Es un poco la idea del corporativismo también. Pero en Mm. ese sentido, por eso te decía, se puede plantear un total desplazamiento de los partidos políticos o se pueden plantear que sigan existiendo con un acompañamiento. Esto podríamos manejarlo en el marco de lo que hablamos en tu anterior columna de reeditar ciertas ideas. Sí, claro. Que son ideas que existen, Mm. pero que no se enseñan. Yo creo que esa es la expresión más adecuada. No se enseñan, porque no se enseñan. No se enseñan en el liceo, no se enseñan en la facultad. Yo fui a facultad de Derecho, donde correspondería que, por ejemplo, en Derecho Constitucional o en Ciencias Políticas te lo enseñaran, y no se enseña. Y tú me preguntarás, ¿por qué no se enseña? Te digo la verdad, porque ni los propios profesores la conocen. Exactamente. Esto sería corporativismo, sería una idea corporativista que estaría mediando entre esta democracia, digamos, partidocrática. Estaría estableciendo Sí, un contrapeso. Entonces no podría la calle Padre fundir la industria nacional porque adhirió al club de los amigos de los años 90. Porque habría una Cámara de Diputados integrada por la Cámara de Industria que le pone un freno. exactamente. Por ejemplo. Por ejemplo. Bien. Sí, 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 es Ok. así. Es ¿Cuál es la así. diferencia, Bruno, entre tus ideas corporativas y las ideas corporativas que puede tener, por ejemplo, el marxismo? Lo que pasa es que ahí, ¿a qué le llamas ideas corporativas del marxismo? Bueno, el marxismo busca, de alguna manera, representar los diferentes extractos de la sociedad, del trabajo, ¿verdad? Y que tengan un rol en ese supuesto estado final, ideal, que es el estado comunista, ¿verdad? Luego eso termina, estamos por las dudas si hay algún oyente nuevo de controversia, somos anti-marxistas, sabemos que es una porquería, nunca funcionó, 100 millones de muertos, está clarísimo, nunca lo cumplen. Pero discursivamente esa es la premisa, ¿verdad? ¿Verdad? Que los trabajadores tomen el control cooperativo. Digamos, vos decís que no es corporativo ese pensamiento. Conceptualmente, corporativismo, el planteo marxista no lo es. Si bien me consta, no lo leí el libro, pero hay un libro que se titula Los teóricos izquierdistas de la democracia orgánica, algo así. O sea, desde la izquierda quizás haya habido algún teórico que propició una representación de tipo corporativo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que cuando surge este planteo corporativista, estamos hablando del siglo pasado, década del 30, era tal la crisis de la democracia liberal que tenemos ahora, que por supuesto que es viable de que no solo haya habido un planteo corporativista de sectores de derecha, digamos, sino también de sectores de izquierda. Pero el planteo marxista en sí no se puede decir que sea corporativo porque el planteo corporativo, por un lado, plantea una suerte de integración, de armonía entre los distintos sectores sociales. El planteo marxista es totalmente distinto. Plantea una oposición, un conflicto, una lucha que va a terminar a la postre con el dominio de los dominados frente a los dominantes. ¿Y qué quiero decir con esto? A la postre, la idea además era que los dominados, o sea, la clase proletaria, terminara imponiéndose contra la burguesía y la liquidara. O sea, no estamos hablando de una armonía, una integración, de que la Cámara de Industria proponga algo y la Federación Rural otra cosa. Estamos hablando de que las clases bajas, para hablar mal y pronto, se impongan a las clases altas y las destruyan. Por eso te digo que el planteo en realidad es distinto. Es Entonces, distinto. el planteo corporativo es representatividad, pero para pacificar y para unir. Mientras el planteo marxista Exacto. es representación, pero en el marco de la dialéctica, de esa Sí, lucha. sí, sí, pero el corporativismo intenta sustituir la representación que se le llama inorgánica de los partidos políticos porque cree que es una representación, como tú siempre criticás, que no representa, una representación que no representa bien,
o que no representa en definitiva, Ujú. por una representación del pueblo que sí represente, que represente bien. Claro. Entonces, vuelvo a lo mismo, entre otras cosas, en términos generales, ¿qué pasa con los partidos políticos? A fuer de querer representar todo, terminan por representar nada. Y los únicos que son a sí mismos. Los políticos que quedan en el Senado, en los diputados, no representan al pueblo. Se representan a sí mismos para sus intereses, para seguir escalando en el poder, para llenarse los bolsillos. En cambio, un representante de un sector concreto, vayamos al ejemplo de, por ejemplo, la Asociación de Escribanos. Un representante en concreto de los escribanos, a priori, va a representar realmente a los escribanos, porque aparte le van a dar mandatos, le van a dar órdenes, o va a tener Claro, que porque él seguir no una podría línea. hacer lo que se le antoje tampoco. ¿Cómo? No podría hacer lo que se le antoje ese En representante. principio no, y ahí nos vamos de tema, no sé en qué hora estamos, Estamos pero 30 minutos de programa. Estamos bien. bueno, pero ahí tenés el tema de las cortes antiguas. Estoy hablando de las cortes del antiguo régimen, me estoy yendo antes de la Revolución Francesa, en las cuales los que estaban representados en cortes, los representantes de las cortes, seguían instrucciones precisas, y a diferencia de lo que son los miembros de los partidos políticos que están en el Senado o en diputados en la actualidad, que en realidad no siguen órdenes precisas de Nicolás Quintana que lo votó. No siguen, hacen lo que quieren. En realidad no hacen lo que quieren No, lo tampoco. que ¿Sabes lo que siguen, hacen? sí. Hacen lo que quiere el partido. Y ahí No, la disciplina partidaria. siguen las órdenes precisas del globalismo, de las corporaciones que los han comprado. También. Porque yo me voy enterando de cosas, eso sí que no se puede decir, pero aparecen corporaciones que donan plata a todos los partidos políticos, viejo. ¿Está? Inclusive los partidos políticos que están en contra. ¿Me entendés? Claro. ¿Está? Y cuando uno te enterás, mirás así y decís, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Seguirás estando en contra? Sí, pero no tan en contra. ¿Se entiende? Porque si te están dando guita y los partidos políticos aceptan, ¿eh? Sí, sí, vení, vení, vení. Entonces, para un poquito. Igual está buenísimo la distinción que hiciste porque está claro que bajo este proyecto que vos trajiste de reforma de los años 70, en la Cámara Baja, con ideas corporativas, estarían tanto los empresarios como los trabajadores. Con el marxismo eso es imposible. Lo que habría es una lucha en la cual Marx diría los trabajadores tienen que vencer a los empresarios. Entonces la diferencia no puede ser más clara. Es muy contundente. Bruno, al respecto de la democracia, porque nos fuimos hablando de varios temas muy interesantes, todos los podemos traer de Muy nuevo. interesante. Se está volviendo esto un tema de ciencias políticas, de pensar el gobierno, los gobiernos de otra manera, estas columnas. Sí, 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 Me parece totalmente. sumamente interesante. Estas charlas no se pueden tener, están prohibidas. Vos sos un facho, y bueno, yo ya soy facho hace tiempo, vos creo que también. Somos dos nazis, claro, somos antidemocráticos, tenemos que ir presos, porque estamos pensando cómo se podría hacer esto mejor, qué podríamos modificar. Esto ya nos inhabilita de ser considerados como gente sensata. Bien, vos nos trajiste algo igual para el programa de hoy, pensado. Esto es improvisado. Ahora, ¿qué nos trajiste pensado? Exacto. Voy a ir a lo que traje pensado, que tiene un poco que ver con esto, no sin antes decir, como solés hacer, yo no lo suelo hacer, te digo la verdad, en el canal que tengo, pero lo solés hacer y está bien, que es decir que, muchachos, sobre todo, no sé si todos, pero sé que hay gente joven que nos escucha y que le gusta este planteo, Ujú. compartan, póngale me gusta, compartan el contenido, suscríbanse a Controversias, que está creciendo el canal de Controversias. Así que eso, nada más, denle para adelante a esto que está muy bueno, y sé que hay gente que está pensando, como dice Nicolás, está abriendo la cabeza, Se vienen realmente. los videos de TikTok, Bruno. Esto te va a gustar. Vos que también sos joven, me imagino que tendrás TikTok. No tengo, no, ¡No porque tenés TikTok! no, porque me han dicho que es sumamente adictivo. Bueno, te vas a tener que hacer TikTok y te va a volver adictivo porque Controversias dentro de poco desembarca con mucha fuerza
en TikTok, donde ya hay videos de controversia circulando que suben otras personas y Mirá, nos roban las visualizaciones, decenas de miles de visualizaciones, nos están mirá. robando ladrones. No, mentira, al contrario, les agradecemos por difundir controversia Sí, en sí, TikTok. sí. Se viene controversias en TikTok, para mí va a ser un hit, donde vamos a hacer videos cortos con tu carita, Bruno, hablando de estos temas. No sé qué opinás. Buenísimo. No, buenísimo, buenísimo. Bueno, Dios dispone, siempre lo mejor. perfectamente. Vayamos adelante, Bruno. ¿Qué nos trajiste? Bueno, yo traje lo siguiente. Vamos a hablar en los minutos que nos resten de la democracia, pero de la democracia desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista conceptual, bien digo, este tema, esta es mi primera clase, voy a decir algunas palabras acerca lo que yo hago en mi primera clase que doy de ciencias políticas cuando vemos el tema democracia con mis queridos alumnos. Encaramos el tema democracia y como corresponde empezamos con la parte conceptual. Pero la primera parte conceptual que encaramos es una parte conceptual que podríamos decir conceptual filosófica. Porque quizás lo digamos más adelante de vuelta en este programa, si nos da el tiempo, si no en otro momento, pero en sí la democracia podríamos definirla como la soberanía popular y el sufragio universal. Son esos dos elementos que conforman la democracia liberal. Soberanía popular y sufragio universal. Pero antes de entrar en eso, podemos hacer como un abordaje filosófico acerca de la democracia, que para mí es muy importante, que se suele soslayar. Entonces, en este abordaje filosófico, político-filosófico acerca del sistema político democrático, vayamos a una definición de Kelsen. Kelsen fue un filósofo del derecho austríaco del siglo pasado, que aparte, vamos a decirlo porque creo que puede sumar en cuanto a la credibilidad, o sea, no es un autor afín a mí, digamos, o a nosotros, es un autor hasta en oposición. Pero él dice y admite lo siguiente. ¿Cómo define Kelsen a la democracia? Y acá está el punto sumamente importante. Kelsen define a la democracia como la expresión política del relativismo filosófico. La expresión política del relativismo filosófico. ¿Qué Eso es la significa eso? democracia para Kelsen. ¿Cómo? ¿Qué significa eso, Bruno? Voy a eso. Repito, para Kelsen la democracia es la expresión política del relativismo filosófico. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿y qué es el relativismo filosófico? Quizás tú, Nicolás, lo sepas, quizás varios oyentes lo entiendan, lo sepan. Vamos a explicarlo igualmente. Relativismo filosófico, para decirlo llanamente, es esa concepción del mundo, de la moral, de los valores, para la cual todo es relativo, justamente. Ahí viene la palabra, relativismo. Todo es relativo. Bueno, Es Bruno, decir, esa es tu verdad. Pero yo tengo mi claro, verdad. lo estás llevando a la práctica, perfecto. Es eso. Yo puedo decir, por ejemplo, que atrás mío Ujú, tengo una pared de color negra ujú. y tú lo tenés que respetar, Nicolás, Sí. porque es relativo. Para mí es negra. Quizá para el 99,99% de los que nos están escuchando sea blanca, pero para mí es negra. Y la afirmación de que la pared que tengo aquí atrás mío es blanca no se puede imponer, no es absoluta, es relativa. Entonces, así como dimos el ejemplo de esta pared, todo, absolutamente todo, en el mundo, en la filosofía, en el pensamiento, es relativo. Eso es el relativismo filosófico, eh, que abarca relativismo moral también, por ejemplo. Entonces, eso, que es el relativismo, dice Kelsen, la forma política de ese relativismo es la democracia. La democracia entonces es lo contrario a una idea de la vida, del mundo, a una cosmovisión de carácter, diríamos, absoluta. Es una forma política, la forma política típica de una concepción filosófica relativista. Y esto es muy, pero muy importante, porque entendemos hasta qué punto la democracia
está atada al relativismo filosófico. ¿Por qué? Porque todo está sometido, todo puede ser sometido a discusión, absolutamente todo. Él agrega después la expresión política del relativismo filosófico fundada en la discusión. Porque como todo es relativo, como no hay nada absoluto, como esta pared puede ser negra o violeta y no blanca, tenemos que discutirlo todo. ¿Y cómo vamos a terminar esa discusión? Porque si no se vuelve eterna. Bueno, el veredicto va a ser dado por las mayorías. En definitiva, las mayorías van a imponer igualmente que esta pared es negra, por ejemplo. O que robar no es un delito, porque lo dijeron las mayorías. Y porque el delito, para mí, el robar puede ser un delito para mí, pero no para Nicolás. Entonces, en definitiva, lo que está dentro de la democracia, la esencia de la democracia es el relativismo. Es muy importante tener en cuenta eso. Y ahora voy a continuar, voy a profundizar un poquito más. Bruno, Kelsen luego agrega... un segundito Sí. simplemente. Quien piense que este planteo que vos estás haciendo es algo abstracto, poco importante a la luz de los problemas que tenemos en el país, que recuerde que este drama que vos estás planteando, el de relativismo filosófico, es un problema de millones de dólares en nuestro país. Millones de dólares se definen en este relativismo filosófico, en el cual una persona que puede lucir como vos, Bruno, te dice: soy mujer y necesito todos estos beneficios fiscales, todos estos planes empresariales que son para las mujeres, y hay que dárselos, ¿no? Esto es una pregunta de millones de dólares y de imposiciones que terminan en cárcel para individuos inocentes. Esto es un tema fundamental. Adelante, Bruno, perdón. Sí, Nicolás, está bueno que bajes a tierra de esa manera este planteo, pero yo quiero recordarles a los oyentes, y después continuamos, que estos planteos filosóficos son los más importantes. Conocer es conocer por las causas, diría Aristóteles. Conocer en profundidad los temas, filosóficamente los temas, es lo más importante y nos da un plus. Hay una famosa frase de los monjes del desierto, unos santos, unos monjes eremíticos de la iglesia que se iban al desierto a meditar, a rezar, se aislaban, y ellos decían lo siguiente: no nos vamos al desierto para perder a los hombres, sino para aprender a encontrarlos. Es decir, en esa meditación, en esa contemplación, en ese pensar, en ese filosofar, que a primera vista podía ser poco práctico, poco bajado a tierra, ellos encontraban las esencias y luego entendían todo y podían ponerse en marcha y poner en práctica bien las cosas. Entonces, volviendo ahora al tema, y esto lo dije, insisto, para que vean la importancia que tienen estos planteos. Luego, Kelsen agrega, no es esta definición que acabamos de dar de la democracia como expresión política del relativismo filosófico, agrega Kelsen, no es más que la realización actual de la antigua idea sofista: el hombre es la medida de todas las cosas. Los sofistas, esta es una frase de Protágoras, que era el principal sofista, decían que el hombre es la medida de todas las cosas. Justamente, el hombre puede construir lo que se le antoje. El hombre es la medida de todas las cosas. No hay nada por fuera del hombre que pueda imponérsele. No hay una ley natural, no hay una ley divina, no hay unos mandamientos de Dios. Yo no soy varón por nacimiento, sino que puedo ser mujer si quiero. O sea, es tal cual que está pasando eso ahora. Entonces, en definitiva, la democracia es esto, es el relativismo filosófico aplicado a la política. Entonces, una moraleja o una conclusión más que nada que se puede hacer acerca de esto es, a modo de reflexión, simplemente, respetuosa reflexión. Pienso yo, cómo la iglesia
En esto hemos, hasta en un momento con un programa conjunto, lo hicimos hace años con el coronel Araujo, lo hemos puesto para la reflexión justamente, cómo la Iglesia Católica, que es por antonomasia la portadora de valores absolutos, de el esto está bien y esto está mal, del absolutismo, entiéndase bien, no como sistema político, sino como moral, para llamarlo de una manera, La cómo la verdad. Iglesia puede adherir, y lo decimos, adherir a un sistema que es en esencia, como dice Kelsen, relativista, y que te puede plantear que un día el aborto es ley y otro día que no. Y un día te puede plantear que Dios existe y otro día que Dios no existe. Y un día te puede plantear que el homosexualismo es correcto y otro día no. Entonces, simplemente para, si algún sacerdote, si algún laico de la iglesia, por supuesto, nos está escuchando, que reflexione eso. ¿Cómo puede ser, entonces, si la democracia es la expresión política del relativismo, que la iglesia adhiera con tanto ahínco a la democracia? Porque aparte lo hace con ahínco. Ojo, no lo hizo siempre, lo hace ahora, de un tiempo a esta parte. Mm. Y encima a esta democracia, ¿no? Claro, Porque, ¿de qué sirve el diálogo? En un escenario como el que vos planteás, filosóficamente hablando, ¿de qué me sirve hablar contigo? Si de última vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad, ¿de qué estamos hablando? Si no hay una verdad, si no existe la verdad, y vos estás buscándola y yo estoy buscándola, y estamos hablando para ver si entre los dos construimos el camino para llegar a esa verdad. perfecto, Pero, claro, ¿de qué hablamos, Bruno? Si todo es relativo, no hablemos más. perfecto. Me hace acordar a algo que yo escribí cuando era muy jovencito. Me acuerdo que lo titulé Diálogo de sordas. Y en ese, no me acuerdo entre quién era el diálogo. No sé si era que Chechián, imagínate, con otra o con otro en el Parlamento en aquel momento. Claro que evidentemente, lo que decís tú, no se iban a poner de acuerdo. Y ahí yo me acuerdo que escribía que para Aristóteles el fin del diálogo, justamente lo que acabas de decir, ¿cuál era el fin del diálogo? El llegar a la verdad. Claro. El tú me planteas algo, yo te planteo, tú me planteas, yo te planteo, y juntos llegar a una verdad. Pero para eso hay que también ser humilde, hay que reconocer, mirá, acá tenés razón vos, acá tengo Mm. razón yo. Mm. Pero esa es la finalidad griega aristotélica del diálogo, tenía un fin que era la verdad. En la democracia no existe, porque no... Bueno, si me dejas, no sé cuántos minutos tenemos. Tenemos 8 minutos. Bueno, 8 minutos, lo puedo leer con tiempo, porque yo quería, tengo más cosas, lo dejaremos para otro programa, pero acá hay algo importante, ya que hablamos de la democracia como relativismo filosófico, como expresión política del mismo, ya que estamos con esto, estamos en filosofía, pero vayamos un poquito, si se quiere, a la teología, subamos un escalón y tú vas a conocer este pasaje que voy a leer del Evangelio, cuando Jesús está en diálogo con Poncio Pilatos. Sí. Entonces, dice así, está en el Evangelio de San Juan, y van a ver, estimados oyentes, que esto viene a cuento. Pilato entró, pues, de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿lo dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato repuso, ¿acaso soy judío yo? Es tu nación y los pontífices quienes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Replicó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores combatirían a fin de que yo no fuese entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Díjole pues Pilato, ¿con que tú eres rey? ¿Con que tú eres rey? Le pregunta Pilatos. Contestó Jesús, tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo,
a fin de dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le respondió, y acá viene la parte. ¿Qué es la verdad? Jesús le dice, yo soy rey, aparte, planteo antidemocrático, por definición. Sí. Y Poncio Pilato le contesta y enseguida ¿Qué es la verdad? Jesús le dice, yo soy rey, vengo a dar testimonio de la verdad. Y ahí Pilato, en un planteo por definición, por antonomasia relativista y liberal, le dice, a la verdad encarnada, le dice, ¿qué es la verdad? Bueno, de eso se trata. Y después, acto seguido, lo somete al plebiscito democrático. Que Para que termina el pueblo decida que es con la verdad. muerte de la verdad. Con la muerte de la verdad. En igualdad de condiciones, la verdad encarnada con un vulgar ladrón, que era Barrabás. Sí. Entonces, en ese pasaje está condensado en el Evangelio esto que estamos diciendo. El planteo en realidad de la Iglesia toda la vida fue monárquico y fue antidemocrático, fue absolutista en ese sentido. Fue, la verdad es esta pared es blanca y punto. Y como dice Aristóteles, el que diga que la nieve no es blanca no merece una respuesta, sino un castigo, dice Aristóteles, porque ha perdido el sentido del común, ha perdido el sentido de lo obvio. Bien, la democracia, a diferencia, en la democracia el planteo es relativista. Esta pared puede ser violeta, si a ti te parece, y yo eso lo tengo que respetar. Y si yo digo que es violeta y tú decís que es negra y fulano dice que es blanca, lo sometemos a votación y que digan las mayorías. Va por ahí. Bueno, Bruno, además está decirte que estamos tocando Yo creo que estos temas, acá esto es verdaderamente poner el dedo en el ventilador. En Uruguay, estos son los temas verdaderamente prohibidos. Yo quiero destacarte, porque en realidad estos espacios en controversia están tomando este cáliz porque es una iniciativa tuya. Y una iniciativa que estás tomando ahora en esta nueva época de controversias en YouTube, con tu cámara encendida. Nada, es muy valiente. Es muy valiente lo que estás haciendo. Y quiero decir algo. Si estamos en un relativismo, que estamos, y te podría traer más frases de la declaración del acto del que hablamos al principio, donde claramente estipula que cada uno opine en pluralismo lo que se le antoje y todo lo tenemos que aceptar, y luego se dirime por mayorías. ¿Por qué? ¿Por qué yo te estoy destacando la valentía? Porque digas esto, es un contrasentido. Vos podrías decir lo que se te antoje, ¿verdad? Pero resulta que como todo lo de los políticos es mentira. No hay pluralismo real. Está todo permitido, menos lo correcto. Eso no está permitido. Eso es perverso, eso es malo, es antidemocrático. ¿Cómo puede existir algo que sea antidemocrático si por definición la democracia admite cualquier cosa? Entonces, ¿cómo puede existir algo que sea antidemocrático? Nunca jamás lo explican, porque callate racista, callate fascista, callate antidemocrático, estás estallando el Estado de Derecho. Entonces, esta postura que ustedes están escuchando, estimados oyentes, tan bien esgrimida, con tanto respeto, tan bien fundamentada en la academia, automáticamente debe, para el mainstream político, descalificar al escribano Bruno Acosta, y a mí, por supuesto, por estarlo escuchando, también soy otro fascista, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que esperar que venga un liberal libertario con el pelo entreverado a mandar al carajo a los políticos, o podemos generar nuestra alternativa sin importarnos nada los miedos, las amenazas de los políticos, que son los mismos parásitos que fueron denunciados y votados para afuera en Argentina? No podemos hacerlo con gente como Bruno Acosta,
que se puso un saquito, una camisita, ¿verdad? Que habla correctamente, que no utiliza ninguna palabrota. ¿No es más lindo patearlos para afuera, pero con más estilo, e instalar algo que no vaya a dinamitarnos al corto, mediano y largo plazo? Porque solo se habla de las consecuencias económicas de un futuro gobierno de Milei, pero las consecuencias morales, espirituales, están absolutamente por fuera. ¿No? Bruno Acosta sería un Milei con una garantía de que el futuro estaría bien encauzado en valores, en principios, en lo que verdaderamente importa, porque un día te vas a morir y no te vas a poder llevar el PBI, no te vas a poder llevar el valor del dólar, ni lo que ganaste, ni el sueldo, ni nada te va a importar. Lo que te va a importar es estar en paz con Dios. ¿No? Y eso lo ofrecemos nosotros. La verdad, que no es nuestra, es Cristo. Es Cristo. Pero te lo ofrecemos nosotros porque nosotros estamos en el bando de Cristo, que somos poquitos. Cristo dice, vengan, vengan, y vamos nosotros nomás. Pero te invitamos a que te sumes, como dijo Bruno, sumate compartiendo, sumate compartiendo el programa por WhatsApp, poniéndole me gusta, sumate escribiéndole al escribano Bruno Acosta a su WhatsApp, que te lo va a dar a continuación. 092-338-025. Sumate escribiéndole a Bruno Acosta, sumate integrándote, queremos escucharte, queremos darte voz y queremos contar contigo para el futuro, que con total seguridad sea nuestro porque es de Cristo y nosotros estamos con Él. Gracias Bruno, este ha sido un programa excepcional, te agradezco mucho por todos tus aportes, te espero el miércoles en 15 días. Gracias a ti, Nicolás. Un verdadero placer y que sea todo para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga por estar ahí, querido amigo. Nos vemos el viernes con la visión internacional y la óptica maravillosa que nos regala siempre todos los viernes Julio Martino. Que Dios te bendiga. Chau, chau.